Bueno, notas un poco más positivas, alegres y con más movimiento y color. Vamos a entrarle a las perspectivas de la economía para 2024. Para eso me da mucho gusto tener con nosotros a Adriana García, ella es coordinadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Oye, Adriana, muchas gracias. Igualmente un gusto tenerte por acá. Así de panorama por arribita, mi estimada Adriana, ¿cómo ves el 2024? Pues digo, vamos a tener no solamente la turbulencia local, ¿no? En cuanto al tema de las elecciones, también ahora en Estados Unidos. Entonces, eso siempre suele ser, las elecciones en un país o en otro suelen tener como una gotita, ¿no? Un dejo de incertidumbre. Pero cuando suele darse que tenemos las elecciones el mismo año, como pasó en 2012, como que la cosa aquí se pone medio, pues sí, todo el mundo anda como expectante, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar el siguiente año? Claro, vamos a tener un poco de incertidumbre por los procesos políticos, tanto en México como en Estados Unidos, pero iniciamos el año con mejores previsiones que las que traíamos en meses anteriores. Esto es porque la economía de Estados Unidos no entró en recesión. Por ese lado, tenemos demanda externa, un motor muy fuerte para la economía de México, pero también en México tenemos una sólida demanda interna. Entonces, hemos observado que los especialistas han revisado al alza las previsiones para el 2024, aunque son menores a las de este año. Entonces, por ese lado, todavía no podemos pensar que va a ser un año fácil en temas económicos, pero tenemos el impulso de la inversión, tanto pública como privada, con el fenómeno del nearshoring, pero también tenemos la culminación de los megaproyectos de esta administración y sobre todo muy importante, como ciudadanos tenemos que pedir transparencia y conocer los análisis de rentabilidad del tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, porque tenemos presiones muy importantes en las finanzas públicas para el siguiente año. Claro. Y en Oh, el mediano plazo tenemos el gran reto de que tenemos 50 millones de mexicanas sin acceso a servicios de salud y tenemos un rezago muy importante en tema de educación. Y sin estas palancas de desarrollo no podemos aspirar a que México tenga mayores tasas de crecimiento económico. bien. Oye, Adriana, sobre el tema de la inversión pública y privada, creo que ahí puede ser, digamos, la clave, ¿no? A verse en el año que entra. Digo, personalmente he visto diferentes publicaciones, artículos y noticias que pues, unos apuntan, bueno, e incluso análisis del mismo de ustedes de México, como vamos, datos del INEGI y demás, que una parte apuntan hacia que pues, el nearshoring ahí va, ¿no? Como que muchos anuncios, pero como que aún no se logra concretar al 100% todas estas promesas que aún siguen en el aire. O sea, se esperaría que para el 24 ya quedaran concretados, pero es correcto decir, Adriana, que en este momento el tema del nearshoring sigue siendo como un anhelo en espera de neta volverse una realidad. Es muy importante lo que comentas. En México, ¿cómo vamos? Este año el índice de progreso social lo cruzamos con anuncios de nearshoring y encontramos que primero siguen siendo anuncios en su mayoría Sí. y en segundo lugar que estas inversiones llegan a los estados con un alto progreso social. Esto quiere decir que los estados que están atrayendo estos anuncios o estas perspectivas positivas de inversión tienen no solo los servicios públicos y la infraestructura para participar en las cadenas productivas globales, sino también tienen un mercado laboral capacitado. Entonces, creo que estamos olvidando la parte de que se necesita capacitación laboral para que más trabajadores puedan participar de estas nuevas industrias. No. Oye, ¿qué ha notado sobre este asunto del nearshoring? O sea, sí, como qué porcentaje de cumplimiento, digamos, hay de la promesa o del dicho al hecho. Bueno, si nosotras en México, ¿cómo vamos? No llevamos un registro de cuáles son las inversiones anunciadas que se han materializado, Ujú. pero nuestro semáforo de inversión
que tiene tanto pública como privada, se encuentra en verde por segundo trimestre consecutivo en el año. Ok. Entonces, sin duda, la inversión es un motor de crecimiento y de generación de empleos de buena calidad. Oye, y ese indicador que ustedes tienen ahí sobre el tema de la inversión, o sea, ¿qué le atribuyen que ya por segundo trimestre consecutivo esté en verde? O sea, ¿es mayor la cantidad de inversión pública que se ha hecho de la privada o más o menos cómo está configurado este indicador? Bueno, nosotras en México, ¿cómo vamos? Tenemos la meta de que la inversión represente por lo menos el 24% del PIB. Al tercer trimestre nos encontramos en 24.7%, por lo tanto está en verde. Ujú. El 80% de esta inversión proviene de la inversión privada y Ok. solo tenemos 3.2 puntos del PIB en el tercer trimestre de inversión pública. Entonces, sin duda necesitamos que se detonen las sinergias entre inversión pública y privada que tienen vocaciones distintas, pero que hacen que la economía sea dinámica y aparte que se generen empleos de calidad. Y por último, Adriana, pues ¿cómo ves el tema de un indicador que suele como ser mítico, ¿no? En cuanto a la estabilidad o salud de la economía mexicana, que el tipo de cambio de aquí a 2024, ¿cómo por dónde lo andamos viendo? Bueno, sin duda alguna hemos visto noticias muy positivas o una evolución positiva del tipo de cambio este año y principalmente es por la diferencia de tasas que hay con la economía de Estados Unidos. México tiene un tipo de cambio flexible, esto quiere decir que es un precio que se determina en el mercado internacional y nada tienen que ver las políticas públicas. Estamos muy acostumbrados de los 70s, 80s estar viendo cómo el gobierno fijaba el tipo de cambio. Hoy tenemos uno que se determina en el mercado internacional, pero con lo anterior, también queremos decir que el próximo año vamos a ver condiciones de financiamiento, altos costos de financiamiento, por lo cual no es positivo para todos los sectores. Un tipo de cambio fuerte o alto es contrario al sector exportador, pero también conforme veamos que disminuyan los costos de financiamiento y dependiendo de la velocidad que lo haga la Reserva Federal en comparación al Banco de México, podemos ver ahí un poco de depreciación del tipo de cambio. Mm. Adriana García, coordinadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, Adriana.